Dejamos eso ahí. Ya, entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos ese punto. En ese punto van a existir en este caso reacciones, ¿ya? Va a existir una reacción, o sea, va a existir ese elemento, se va a ver sometido a una fuerza para acá, por lo tanto va a existir una reacción para allá. Y la otra va a ser para abajo. Ahora, ¿por qué esa es para allá? Lo que pasa es que sobre la viga, este elemento hace que reaccione esto para acá. ¿Ya? Es cierto que sobre el mismo elemento, hay una reacción que va hacia abajo. Así, tiene una reacción para acá y una reacción para abajo. Me refiero al elemento CD, ¿o no? Pero la viga tiene una reacción que sería contraria al elemento CD, que viene hacia acá y viene hacia arriba. Obviamente la reacción es el vector de color azul, pues tiene las componentes, estas son las componentes, pues, ¿ya? Lo mismo acá, pues. La reacción está acá, ¿no es cierto? Estas son las componentes de esa reacción, una componente en X y una componente en Y. Vector verde, que sería esa reacción, en este caso es la fuerza que se está ejerciendo sobre este elemento, porque este elemento está tratando de comprimirse al aplicar esa fuerza ahí. Y tendría esa componente para abajo y esa para acá. Pero obviamente este elemento sobre la viga produce esta otra fuerza, una fuerza para arriba, una fuerza para el lado, y obviamente la resultante al medio, la fuerza efectiva estará en medio, ¿no? Entonces la viga va a sentir que obviamente en este caso está siendo empujada hacia allá, pues, ¿no? Cuando yo lo cargo acá, la viga va a sentir que va a estar siendo empujada hacia allá, ¿no? ¿Ya? Y esta sería la fuerza que siente la viga. Por lo tanto, la viga, en este caso, sentiría que está siendo, en este caso, jalada hacia afuera. Hacia afuera. Como está siendo jalada hacia afuera, acá existe una reacción en X hacia allá. Ahora, esto realmente es coherente por lo siguiente, porque si usted me dice, ay, ¿cómo yo sé que la fuerza va hacia allá? Es lógico. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza hacia acá? Imaginemos que esto es móvil acá, y acá no está anclado a nada, y acá es móvil. ¿Qué pasaría con este elemento? ¿Para dónde se movería? Bajaría, pero también se trasladaría para el lado, ¿no? No sé, me pueden afirmar eso. Sí, profe. Que si no estuviera anclada acá y esto fuera móvil ahí y fuera móvil acá, yo le aplicara una fuerza acá, lo que pasaría es que esto se trasladaría para el lado y para abajo, ¿no? O como que giraría, podría girar, ¿no es cierto? Pero sí, trataría de girar así como hacia arriba, ¿no es cierto? Pero a la vez, al ir girando hacia arriba, también se movería toda la barra para acá, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, al producirse eso, obviamente quiere decir que la barra esta, o la viga esta, quiere moverse hacia allá, po, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, ¿no? Entonces, obviamente ahí se produce esa reacción hacia allá. Ahora, suponiendo que acá hay un pasador, y hay un pasador que esto va a ser rotado, si yo aplico una fuerza acá, obviamente aquí tiene que haber la misma reacción, en este caso hacia acá abajo para impedir que esto se levante, pues, ¿no? Porque si no, si al aplicar esa fuerza, esto acá se debiese levantar, ¿o no? Debiese rotar, ¿o no? Debiese rotar así debiese rotar ahí. Lo cual no ocurre porque acá hay un pasador, y ese pasador en este caso genera la fuerza de reacción en sentido contrario. Ahora, si yo lo veo en relación, por ejemplo, a ¿no es cierto? Obviamente hay fuerza hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en el pasador, ¿cómo reaccionaría? Reaccionaría hacia arriba, ¿no? Porque todas las fuerzas están hacia abajo. Tiene que reaccionar hacia arriba para mantener el equilibrio, ¿no? Y técnicamente lo mismo que pasa con este otro elemento de acá. Ya, entonces aquí yo tengo este mono, que es donde están las mismas fuerzas que estudiantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Las mismas fuerzas. Entonces, lo que tengo que hacer acá yo es aplicar en primero que todo lo que es en este caso calcular el ángulo de ahí.
Entonces aquí se forma un triángulo. Ese triángulo. Entonces no sé si a alguien se le ocurre cómo puedo calcular ese ángulo que está ahí. Con la distancia. Sí, con la distancia, con las medidas, con el 1,5 y el 1,5. ¿Pero con qué? Y los 90 grados. Y los 90, es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Ahí. De nada se forman 90. Ahí. Entonces yo podría ocupar seno, coseno, tangente, ¿no? Sí. En esta oportunidad sería tangente, porque tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. Entonces yo lo que voy a hacer para calcular el ángulo, voy a ocupar tangente del ángulo en cuestión, que sería mi ángulo teta. Y esto va a ser el opuesto partido por el adyacente. Ahora, ¿quién es el opuesto y quién es el adyacente? El opuesto es 1,5, ¿no? Y el adyacente también es 1,5. En este caso va a ser lo mismo, pero yo te podría dar uno que no fueran lo mismo y el ángulo obviamente seriamente otro. Te puedo hacer que este valga 1 metro y este valga 1,5. Entonces, ahí tendrían distintos valores. 1,5 sobre 1,5, eso es 1. Y para despejar el ángulo, ¿cómo pasa tangente al otro lado? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Entonces esto lo eliminamos de acá y acá lo pasamos como tangente a la menos 1. De 1, en este caso. Ahí se borra uno que es el mismo. Resulta que esto es 45. Quiere decir que ese ángulo vale 45 grados. No era lo que quería. Era lo que está al lado. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tendría ese ángulo. Entonces ahora la idea es aplicar momento en A, ¿no es cierto? Para calcular en este caso la fuerza R, que me interesa la R. Puesto que si tengo esa fuerza R, tendría el Rx y el Ry. Y el ángulo obviamente sería teta, ¿no? Ya, entonces vamos a la sumatoria. Suma de momento en A. Igual a 0. Ya, entonces, ¿qué fuerza? Por ejemplo, aquí tengo el Ri. ¿El Ri cómo lo podría escribir yo? Entendiéndose que este ángulo de aquí, chicos, es el mismo que teta. Ahí se repite teta, ¿no es cierto? Opuesto por el vértice, ¿no? ¿Cómo puedo escribir el Ri? En términos de R tengo que escribirlo. Si el Ri es una componente de R. R por el seno de 45. Sí, pues seno 45, perfecto. Ya, ¿para dónde giraría ese positivo, no? Sería R por el seno de 45. Ya sería positivo. ¿Por qué distancia es? ¿El brazo cuánto hay desde A hasta el vector? 1,5. Perfecto. Ya, y lo otro serían los 4 kilonewton, es decir, los 4000. Ese gira para el otro lado, ¿no? ¿Y por cuánto lo multiplico? Por 3. Por 3. Y eso igual a 0. Y ahí tendría R. Entonces, ahora copio esto mismo yo acá abajito. Y en este caso, aquí este que está negativo, lo paso positivo. Entonces ahora la idea es pasar dividiendo todo esto, ¿no? ¿Ya? Pero lo voy a hacer en el otro paso, sí. Y ahí despejo R, pues ahí sé el valor de R.
Pasa dividiendo acá abajo. Ah, me faltó el 5. El 5 no pasó. Y entonces ahora yo resuelvo esto. Voy a pasar 5. Ya, entonces esto es la calculadora. Serían 4.000 por 3 dividido en 1,5. La idea siempre es colocar el número delante para no multiplicar el ángulo, porque el ángulo no se puede multiplicar. Y eso me daría 11.313,71. $11.313. Y ahí esto se mide en newton. Y ahí tendría R. No me piden R, porque lo que me piden realmente es la reacción en A. ¿Ya? Eso es lo que están pidiendo. Pero sí, con ese R puedo calcularla. Porque con ese R puedo saber la reacción en X y la reacción en Y, ¿o no? Entonces, por ejemplo, la reacción en X sería en esta cantidad. ¿Por quién? Por el seno o coseno. Recuerde que es el ángulo 45, ¿no? En X sería por... Recuerda que el ángulo lo tiene acá. Ahí tiene el ángulo, ¿no? Por el coseno. Por el coseno. Aunque para este ejercicio da lo mismo si me equivoque. Si me equivoco, me va a dar lo mismo. Porque el seno de 45 y el coseno de 45 es igual. Pero el problema sería que si yo en otro ejercicio, por ejemplo en la prueba, no te coloco 1,5, por ejemplo te coloco 2. Ahí no daría igual, porque ahora sí, ahí sí o sí tendría que ser el coseno del ángulo, ¿no? Que es 45. ¿Ya? Y no sé cuánto da eso. Y lo mismo hago con el RI. Pero el RI es con seno. Ese es con seno. Entonces, en no sé caso calcular, no, mejor no lo voy a calcular, porque si lo calculo va a dar un valor en decimal, no va a ser tan exacto, ¿no es cierto? Mejor ocupo toda la expresión. Ah, 8.000,001. Sí. 8.000 da uno. En este caso los dos. Ah, y 8.000 cerrado esto. Y lo que pasa es que te da aproximado porque este está aproximado. Pero tiene que ser 8.000 cerrado. Para los dos lados, porque te da lo mismo, ¿no? Porque el ángulo es 45, solamente por eso. Si hubiese sido, por ejemplo, 40, no hubiese dado lo mismo. Ya, y ahora aplicamos la suma de fuerza. Bajamos esto, chicos, y subimos esto. Para que quede visible todo esto. Cuando yo acá ahora aplique la suma de fuerza. ¿En qué eje quieren sumar primero la fuerza? ¿En X o en Y? Sí. En Y, ya. Esas serían las verticales, igual a 0. Ya, entonces, ¿qué fuerzas tengo para arriba? Obviamente, no tengo que considerar estas verdes, tengo que considerar solamente las celestes, ¿no? Y las rojas. Y la negra también. La negra sería menos 4.000, ¿o no? Sí. Tengo la menos ahí. ¿Y cuál es la otra que me falta? La más. ¿Ya más cuánto? 11.000. No, no es 11.000. Lo que es 11.000 es esta. Esa es la de 11.000. 8.000. Ya. Entonces aquí yo tengo que despejar el ahí. Entonces el ahí me conviene pasarlo sumando. Y lo paso sumando acá. Entonces aquí esto me daría 4.000.
¿o no? Esto sería 4000. Newton, ese sería la I. Lo vamos a escribir a este otro lado que es lo mismo, ¿no? Ya, ese es un resultado. Entonces por eso que lo encierro, lo pinto de un cierto color. Y la otra es la sumatoria de fuerza en X. En X, ¿qué fuerza tengo? Tengo solamente el Rx positivo y el AX negativo. 1000 menos AX. El Rx serían 8000, ¿o no? Sí. Y es igual a 0. Ya, entonces ahora el AX pasa restando. ¿Cuándo? Perdón, sumando. Sí, tienes razón, yo me equivoqué. Sumando. Ahí sí me permitió. Sumando, entonces. Estaba restando, por eso dije restando. Cuando me equivoqué de tecla. Ahí sí, ya. Y obviamente el 0 no lo considero. Entonces ahí tendría lo que es la X. Entonces el AX sería igual a 8000. Y ahí tendría la otra respuesta. Y ahí estaría listo, ¿no? Y ahí el otro que tengo hoy día. Y eso que tengo preparado hoy día no. Y ahí el otro es ese. Entonces ese sería de características similares a lo que hemos estado estudiando antes, ¿no? Ya, ¿se acuerda lo que tenía que hacer ahí? Lo traté de rellenar ese, para hacer lo mismo que habíamos visto antes, pero cambié como un poco las cargas nomás, pero el concepto es el mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O a ninguno se le ocurre nada. Hay que sacarlo. Aquí llevan las cargas puntuales, ¿no? Todas, Sí, acá lo- todas las distribuidas llevan las puntuales. Ya, aquí tengo la misma figura. Entonces esta misma figura, resulta que aquí yo tengo ciertas cargas. Por ejemplo, aquí yo tengo una fuerza. Tengo una fuerza ahí. Y la otra estaría, bueno, ahí. Entonces lo que tengo que hacer es llevar esa fuerza, llevarla a puntuales. Que Pero están no sonó también la distancia abajo. No, pues si lo voy a acercar, pues si lo tengo lejos, pues si ahora lo voy a acercar. ¿Ya? Si voy a acercar el mono. Pero lo tengo lejos porque lo voy a pegar otra cosa acá, pues este otro mono. Que es el mono que necesito trabajar yo, este. Uy, qué chiquitito. A ver, lo voy a hacer de nuevo, se queda muy chico. Ya, y ahí sí. Vamos a hacer de nuevo. Ahí hay una fuerza y acá hay otra. Ya, esto lo vamos a... Y ahí se nota, ¿no? Ahí está en Sí, grande. pero
Sí. Ya. Entonces, voy a colocar una al lado de la otra. Aquí hice. Ahí sí. Ya, entonces, aquí yo tengo que descubrir en esta oportunidad, fijarme un punto de dónde lo voy a hacer rotar esto. ¿Dónde quieren que rote esto? Nada. Nada, ya. Entonces aquí yo estas distancias ahora las tengo que borrar. Y yo debo colocar una nueva distancia ahora. No me sirven. ¿Ya? Ya, pero vamos con las fuerzas primero. ¿Ya? Dice que esos 1800 Nm están aplicados a 70 centímetros. Entonces, ¿cuánto valdría la carga puntual ahí? Si es un triángulo. Serían 1800 Nm aplicados en 70 centímetros, en 0,7 metros. Serían 1800 por 0,7 dividido en 2, porque es un triángulo, ¿no? 630. No sé si están conmigo ustedes. 630. Sí, profe. Se divide en dos cuando es triángulo. Cuando el triángulo se divide en 2. Este de acá no es triángulo. Por lo tanto, se multiplica nomás. Serían los 2000 por 1,2. ¿Cuánto es 2000 por 1,2? 240, ¿no? En 2040. Ahí sí. Que es 2000, no 200. Ya. Y ahí tendría las cargas. Ahora tengo que localizar la distancia. La distancia que hay desde A hasta el vector rosa. No sé si alguien me puede ayudar acá con estas distancias. Yo aquí voy a tratar de dibujar una línea. Ya, esa línea es donde yo debo medir hacia los lados, ¿no es cierto? Y yo debo, de esa línea debo medir hasta acá. Hasta esa línea de ahí. Debo medir la distancia que hay desde ahí hasta ahí. ¿No es cierto? La otra distancia debo medir hasta acá, ¿no es cierto? Hasta ahí. La otra debo medirlo hasta aquí, ¿no? Ahora, recordemos que ahí en B hay una fuerza que va hacia arriba. Ahí, ¿o no? Hay una fuerza para arriba. Ahí. Entonces yo debo de medir ahora otra distancia hasta acá, hasta la fuerza. Creo que era la otra, esa. Pero está en rojo, sí. Ahí sería. Entonces, aquí sería con eso, y desde ahí hasta la fuerza.
Ya, entonces... Ah, voy a tener que acercar acá, me voy a acercar para hacer la flechita ya. Ahí tendría una flechita para que quede ordenado. Ya, ahí estaríamos. Entonces ahora yo tengo que preguntarle a ustedes cuánto es lo que hay. Y eso sería como lo difícil, ¿no? ¿Cuánto es la medida que hay de...? Ahí sí. Para que quede grande ustedes me vayan diciendo. Entonces yo tengo desde el punto A hacia ese vector. Y entendiendo que hay 70, ¿no? En la base del triángulo. La base del triángulo mide 70. Si yo veo acá el triángulo, en toda esa base del triángulo hay 70. En toda esa base, toda esta base de aquí mide 70. Pero esa base, yo para saber la distancia, yo estoy midiendo desde acá, pues chicos, de aquí estoy midiendo. Estoy midiendo desde ahí. Desde ahí hasta aquí, porque ahí está la fuerza más o menos. Por ahí más o menos. ¿Cuánto hay desde ahí hasta el vector de color rosa? 46,67. 26. 46. Ah, 46. Ya. ¿Y le puede explicar a su compañero cómo lo hizo en la calculadora? El 70 se dividió en 3, después se multiplicó por 2. Ya. El 70 lo dividió en 3 y después lo multiplicó por 2. ¿Y por qué se divide en 3 y se multiplica en 2? Que es una fórmula. ¿O no ha estado en clase anterior usted? Es que justo me retiré en ese ejercicio. Ya. Lo que pasa es que hay una fórmula del centroide. Ah, ya. Centroide de un triángulo. Triángulo. Entonces nosotros vimos... aquí no estoy en Google, estoy en otra cosa, en otra parte. Ya, pero debe aparecer por aquí en alguna parte. Necesito un triángulo rectángulo, sí. Porque son rectángulos los que tengo, ¿no? Trabajo, video, imagen. Ahí tiene imagen este. Es algo como este, ¿no? Ya, entonces, si yo mido de la parte más ancha hacia acá, tengo que dividirlo en 3, ¿no es cierto? Es decir, la base total, que imaginemos que esa es la base, toda esa base de ahí. Si quiero medirla desde ahí hasta el centroide, lo que hago es dividir la base en 3, ¿no? ¿Ya? La base en 3. Pero si yo la quiero medir de acá hasta allá, como dice su compañero, se divide en 3, ¿no es cierto? Y se multiplica por 2, ¿no es cierto? Porque obviamente si divido en 3 esta base, si la divido en 3, divido ahí y acá, ¿no? Ahí está dividido en 3, ¿no? En 1, 2, 3 partes, ¿no? Si divido en 3, desde aquí hasta acá divido en 3, tendría la distancia hasta ahí, ¿no? ¿Y cómo sabría la distancia de acá? Sería 2 veces esa división en 3, ¿no? Una vez, 2 veces, ¿no? Por eso que la multiplico por 2, la divido por 3 y la multiplico por 2, porque él quiere saber desde aquí para allá, ¿no?
No sé si lo entendió. Sí, bien. Ya caché, profe. ¿Ya? Entonces, cuando él dividió en 3, no recuerdo cuánto le dio, esto eran 70 dividido en 3, le dio 23.333, ¿no es cierto? Pero, como acá hay 2 tercios, desde aquí, de la punta hasta allá hay 2 tercios, obviamente tiene que multiplicarlo eso por 2, ¿no? Y eso le dio 46.66 fracción, 46.66, pero eso está en centímetros. Si lo quiero saber a metro, lo divido en 1000, ¿no? Serían 0,467 metros. Aproximado, ¿no? Ya, esa es la distancia que hay ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué distancia hay desde aquí hasta acá? Esa está dada, ¿no? Ahí no tengo que hacer ni un comentario, ¿no? Porque esa está lista, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Esa está dada. Sí, profe. Ahora, ¿qué distancia hay desde aquí hasta acá? Hasta la mitad. O sea, desde... 0, no 0,6. desde ahí tengo 0,5. Hasta ahí tengo... Sí, tienes razón un poco tú. Tú dijiste 0,6, ¿no? Sí, pero que estaba dividiendo el 1,2, pero me faltaba sumar el Sí, pues te falta el restante, hasta ahí. Eso es que el 0,6, ¿no? Es el 0,6. Es el 0,6, ¿no es cierto? Pero te falta todo esto de acá. Todo esto para acá. Y que sería 0,5 más 0,8. Entonces sería 0,5 más 0,8 más 0,6, ¿no? 1,9, como dijo uno de sus compañeros, ¿no? ¿Ya? 1,9. Ya, entonces eso vale 1,9. Ya, 1,9. Ya. Y por último, tengo que medir desde A hacia B. Y serían 0,5 más 0,8 más 1,2, ¿no? 2,5. 2,5. Ya le vamos a creer. Entonces ahí tendría lo que es el 2,5. Ya, y ahora yo tendría lista la figura. Esa sería la figura con la cual yo voy a trabajar. Estaba como tapando al B, parece. Ya, pero no importa. Y esa figura yo la copio. Y acá tengo que inserto una tabla. La pego ahí, va a quedar grande, sí, pero entonces ahora la chico. ¿A dónde quedó esta cosa? Ahí está. Pero me imagino que se ve, ¿o no? Porque muy chica. Lo veo bien, profe. Ya. Ya, entonces aquí aplicamos lo que es la suma de momentos, porque el objetivo es para sacar la sumatoria de todos los momentos que ocurren acá. Esa es la idea que estamos aplicando acá. Ahí nada. No quiere decir que siempre tiene que ser la suma de momentos nada. Lo hice nada porque ustedes me dijeron que lo hiciera nada. ¿Ya? De hecho, encuentro yo que queda más fácil desde B para allá. ¿Ya? Entonces aquí primero vemos la primera fuerza que hay, que son los 630. Los 630 están a 0,467 o 0,47 aproximado. ¿Y para dónde giraría eso? Si mi pasador estuviera en A, si fuera un tablón y que tenga un pasador en A. ¿Positivo? Ya. Positivo. Positivo. Entonces serían los 630. ¿Y a qué distancia? ¿Cuál es el brazo? 0, ¿cuánto? 47. 47, 467 lo tengo ahí. Ya, el otro serían los 2500. ¿Hacia dónde gira? ¿Positivo o negativo?
Negativo. Ya, y son 2500. ¿En qué brazo? 0,5. 0,5, ya. Y el otro son los 2400, ¿no? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. ¿En qué brazo? ¿Cuál es la distancia? 1.9. Y ahí el último serían el RB. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y ese está a cuánto? A 2,5. Y ahí quedaría mi... Ya, entonces esa sería la incógnita. Bueno, de hecho, no quería eso. De hecho, lo más difícil es realizar el esquema, ¿no es cierto? Para ver para dónde van quedando cómo van quedando las distancias, eso es como considero yo que es lo más difícil. Ya, entonces ahora yo copio esto. Una duda, profe. Diga, cuente. El 630, profe, salió con respecto al triángulo, la fuerza 630. Sí, porque... Delante, como lo hizo, y entendí, pero ahora me confundí de nuevo. Se saca con respecto al triangulito, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Ve eso, no? Sí. Se ve borroso. Dice que el área es un medio de la base por la altura. Lo que estamos haciendo nosotros siempre con una carga distribuida, cuando le llamamos a puntuar, es sacar la área de la figura que aparece de la carga distribuida. Si aparece un triángulo, es el área del triángulo. ¿Ya? ¿En dónde? La altura va a ser los 1800 newton metros, ¿no? Esa es la altura del triángulo. Y la base sería donde está apoyado, que acá en los 0,7, ¿no? Sí. En los 0,7. En cambio, esta no es un triángulo, es un rectángulo. En este caso, la base sería 1,2 y la altura sería la fuerza, que es la carga distribuida. Ya. Entonces, lo que hago, los 2000 lo multiplico por 1,2, ¿no? ¿Ya? De ahí viene. Ya, entonces, ahora continuamos. Entonces, ahora la idea, esto está listo, está listo en este lado. Estamos claros que va a quedar este lado porque está positivo. Entonces, todos los otros pasan al otro lado. Por ejemplo, el primero, que sería ese, tiene signo positivo, pasa a negativo acá, ¿no? Y negativo, ¿no? Porque estaba positivo. Estaba positivo, ¿no? Ya, ¿qué signo tiene ese elemento? ¿Está negativo? ¿Cómo pasa? Positivo. Positivo. Sería eso, ¿no? Y me queda este otro. ¿Cómo pasa? Positivo también, pues, ¿no? Ya. Y en el siguiente paso, ya pasé todos los que estaban negativos, los pasé positivos, los que estaban positivos, los pasé negativos. Hice el tema de suma resta o de resta suma, ¿no es cierto? En su forma inversa, ya. Ahora este cero de acá no sirve, ¿para qué va a servir? Entonces ahora voy a copiar esto mismo y ahora el que está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Dividiendo. Y ahora usted, esto lo mete a la calculadora usted. Recuerde que si tiene la MS, no tiene la que estoy ocupando yo acá, recuerde que esto debe colocarlo en paréntesis. Y si abajo hay más de un elemento, lo ideal que también esté en paréntesis. Ya por si acaso. Esta no, porque yo lo puedo ingresar tal como me aparece acá. Me aparece una fracción, perfecto, ingreso la fracción. Después ingreso menos 630 por 0,467 más 2500 por 0,5, 5, ¿no es cierto? Más 2400, y me van diciendo ustedes si estoy tipeando algo mal, 1.9. Y después bajo. Y eso sería 2.5. Presiono el igual y ahí obtengo
2206,32. Ahí le echo, si quieren, le echo una revisada arriba, así. Ya me imagino que lo ingresé bien. Siempre me dio lo mismo. Ya. Ya, 2206,32. ¿2206,32 era o no? ¿Usted que lo tiene en la calculadora a mano? Sí, profe. Ya, esa sería la reacción en B. ¿Se acuerdan cuando recién empezamos a ver esta materia? También aplicamos sumatoria de momentos, no sé, pues esta era, en este caso en B, y sacamos la reacción en A. También puede aplicarlo, pero tiene que hacer en mono todo de nuevo. A mí no me conviene porque tengo que dibujar en mono de nuevo. Entonces lo que me conviene es hacer la suma de fuerza en I nomás. Porque en X no hay, son puras fuerzas verticales, ¿no? No hay horizontales, no hay ninguna componente horizontal. Entonces, recuerden, fuerzas para abajo son negativas, fuerzas para arriba son positivas. ¿No es cierto? Entonces acá en este esquema, realmente no me sirve este esquema, voy a tener que hacer un esquema nuevo para las fuerzas. Entonces yo voy de nuevo al Pine, aquí, y realmente tomo el mismo esquema, pero le hago un arreglo. Lo tomo el mismo, pero le hago un pequeño arreglo aquí. Borro las distancias de abajo, porque las distancias no sirven. Ninguna sirve. Lo único que sirve son los vectores aquí nomás. Los que van para arriba y los que van para abajo. ¿Ya? Solamente eso es lo único que sirve. Entonces, ¿dónde hay vectores? Hay dos vectores que no están dibujados acá. Uno que hay ahí y el otro que estaba acá, ¿no es cierto? Que lo borré hace poquitito. Ya, entonces, ¿qué es lo que calculé yo recién? Voy al... ¿Dónde tengo? Acá está el borrador. Yo calculé la reacción en B, ¿o no? Es decir, este era B, recuerde que ese era B, que lo borré. Ya, y esa reacción era de 2000, ¿cuánto eran? No sé si alguien la tiene en la mano todavía. 2200, 106,32. ¿coma? 32, ya. Ahí tendría esa. Pero resulta que la reacción en acá no la tengo, pues la reacción en A. El RA es el que no tengo yo. Ahí la chico un poco para que parezca que es un subíndice. Pin. Y esto yo lo copio y lo llevo al Word. Entonces, este es un diagrama de cuerpo libre, pero no, ¿dónde estoy? Ahí sí. Este que copié ahí es un diagrama de cuerpo libre, pero es un diagrama de cuerpo libre de fuerza. Si se dan cuenta. Existe solamente fuerza ahí. Entonces, para la fuerza, si la fuerza va para abajo, es positiva. Si la fuerza va para abajo, es negativa. Si la fuerza va para arriba, es positiva. Todos tienen claro eso, ¿no? Sí, profe. O hay alguien que no tenga claro esto, por el plano cartesiano, ¿no? Plano cartesiano. ¿Qué me dice el plano cartesiano? Cualquiera. Me va a mostrar una gráfica. Me dice que los números que van para acá son positivos y los que van para allá son negativos, ¿no? Los que van para arriba son positivos y los que van anotados hacia abajo son negativos, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos, no? Ya, entonces, ¿cómo quedaría acá? Por ejemplo, el 230, porque obviamente debo considerar solamente las fuerzas que son puntuales, ¿no es cierto? Las distribuidas, obviamente, son las mismas que las puntuales, en este caso. Obviamente, la puntual es una fuerza equivalente a la distribuida, ¿no? Ya, entonces, tengo la primera. El 630, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. El RA, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo.
Y esa es la incógnita. Los 2500, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. La otra sería los 2400, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Y positivo. Y positivo. ¿Y qué sería el 2206,32, ¿no? Y eso igual a 0. Ya, entonces esto yo ahora lo trabajo. Entonces aquí lo que voy a hacer, como ya está positivo, voy a pasar todos estos negativos hacia el otro lado. Van a pasar positivos. Y este que estaba positivo va a pasar negativo, ¿no? Entonces voy a pasar todos estos juntos. Chao, lo elimino de ahí. Pero todos cambian el signo. Es decir, este estaba restando, pasa sumando. Este estaba restando, pasa sumando. Este estaba sumando, pasa restando. Y este que estaba restando, pasa sumando. Pero ahí me quedó más menos, no. Es más no. Y ahora esto. Yo lo resuelvo. Resuelvo todo eso ahí. En una calculadora. Calculadora serían los 2500 más los 2400 más los 630. Estoy sumando los positivos primero. Y ahora el negativo. 2. ¿Cuánto era? 2006,36, ¿no? 32. 32, sí. Eso me dio, no sé si les dio eso a ustedes. Sí. Ya. 3323,68. 3000, perdón. 3323,68. Y eso se mide en Newton, si una reacción, una fuerza. Y ahí estaríamos listos, pues chicos, eso sería todo. Y voy a parar esto.